Bueno, quisiera que leyéramos un versículo, Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, que dice el pasaje, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, creo que con el tiempo vamos leyendo, por ejemplo, este pasaje, no sé cuántas veces lo han leído, yo lo he leído muchas veces, tal vez cientos de veces, ¿verdad? Pero cuando estamos muy familiarizados con algo, a veces pues ya no ponemos atención en los detalles, ¿verdad? Dejamos de sorprendernos de las cosas que leemos. Cuando Jesús dice ahí que se maravilló, pues si Jesús se maravilló, ¿cuánto más nos deberíamos de maravillar nosotros, verdad? O sea, pero la verdad es que al leerlo otra vez, podemos leer eso, Jesús se maravilló, y no maravillarnos más. Pero la verdad es que es un pasaje pues un pasaje con muchas cosas que nos ayudan, ¿verdad? Y nos dan un ejemplo de lo que es la fe, ¿verdad? Entonces vamos a ver acerca de la gran fe del centurión, y esta fe se refleja en el versículo 7b, dice, pero di la palabra y mi siervo será sano. Fíjese, esa frase que dijo el centurión es de la que Jesús se maravilla, ¿verdad? Dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Porque también en otro pasaje de la Escritura, ¿verdad? Vienen esta misma historia, y Jesús menciona palabras muy semejantes, ¿verdad? En estas dos historias, pero en las dos menciona que Jesús se maravilla. ¿Y por qué? Pues porque la verdad es que ¿por qué nos debe de importar este pasaje, verdad? Porque Dios espera que sus hijos sean hombres y mujeres de gran fe. Dios quiere que veamos nuestras circunstancias por medio de la fe. La fe que el mismo Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Que mueve montañas. La fe que puede traer un cambio a nuestras circunstancias, ¿verdad? Tal vez nuestra circunstancia actual. Entonces, ¿qué vio el centurión, verdad, en Jesús? Una pregunta que nos podríamos hacer, ¿qué vio el centurión en Jesús? Que muchos de los testigos de los milagros de Jesús en Israel no pudieron ver, ¿verdad? O no entendieron. Personas que estaban con Jesús cuando hacía todos sus milagros, ¿verdad? Pero que no habían comprendido, ¿verdad? A la magnitud que este hombre pudo comprender. Los discípulos y el pueblo que seguía a Jesús veían los milagros que hacía delante de ellos, pero no se daban cuenta del poder único de las palabras de Jesús. Sí, ¿verdad? El centurión se dio cuenta que las palabras de Jesús tenían poder. Un poder como ningún hombre, ¿verdad? Ningunas palabras de ningún hombre en este mundo. Los que vieron a Jesús actuar
Pensaban que Jesús tenía que estar físicamente presente para obrar de manera milagrosa. Un ejemplo muy claro, ¿verdad?, de esta manera de pensar, lo vemos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando nos dice, este capítulo 11 de Juan dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y dice el versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, si físicamente hubieras estado presente, no habría muerto su hermano, ¿verdad? Lázaro. Y ella continúa, ¿verdad? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que viene y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a orar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. O sea, las 2 hermanas pensaban exactamente igual, ¿verdad? Y es probable que aún sus 12 discípulos no les habían pasado por su mente la revelación de que Jesús no tuviera que estar presente físicamente para realizar un milagro en su nombre. Esto era algo revelador, la verdad. Eso no era algo que la gente, por lógica,
pensaría que esto iba a suceder, porque esto es algo sobrenatural, ¿verdad? Es algo milagroso. No es algo que podemos pensar ahorita y decir, eso es normal, ¿verdad? La verdad es que no lo es. Pero vemos que la fe es confianza en que Dios hará lo que dice que va a hacer, ¿verdad? Tener fe es tomarle la palabra a Dios o al Señor Jesucristo, ¿verdad? Tú lo dijiste, entonces lo hago mío, ¿verdad? Lo creo y lo hago mío. Es creer sin cuestionar, ¿verdad? Y actuar basados en lo que dice. De hecho, en Génesis capítulo 15, Dios le dio una promesa increíble a Abraham, ¿verdad? Abraham le tomó la palabra a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Dice en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vemos en Génesis capítulo 15, versículo 2, del 2 al 6, para tener un poquito más de contexto, dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le tomó la palabra a Dios, ¿verdad? Ya no le importó su edad, que era edad muy avanzada, sino que él mismo creyó en Dios, ¿verdad? Y aceptó que así sería. ¿Por qué? Porque Dios se lo había prometido. Así fue la fe del centurión. Fue puesta en las palabras de Jesús, ¿verdad? Todo dependía del Señor Jesucristo. Era lo único que se necesitaba. Y bueno, pues por eso hay una importancia, o está la importancia de donde se origina la fe, ¿verdad? Una de las cosas más importantes de la fe es dónde está su origen. Y el origen de la confianza de este hombre estaba puesto en lo que Jesús diría en un futuro, ¿verdad? Dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, solamente necesitaba contar con las palabras de Jesús, ¿verdad? Tener mucha fe, decir una persona que tiene mucha fe, ¿verdad? Por esto, ¿verdad? Que Dios va a hacer esto conmigo, ¿verdad? Pero si no tiene un fundamento donde poner su fe, pues entonces será una fe, pero no es una fe que le vaya a servir. Porque el fundamento de lo que creemos es muy importante. ¿Qué es lo que creemos? ¿En dónde está puesto, verdad? Vivimos en un mundo donde la gente tiene fe, ¿verdad? Pero no la tiene en el lugar correcto. La tiene en lo que le dice la religión. La tiene en lo que le dicen las personas. La tiene a veces en lo que le enseñan sus padres, a veces los padres equivocadamente, ¿verdad? Le enseñan a sus hijos lo que a ellos les enseñaron. Pero no tiene una base bíblica, ¿verdad? No tiene una base en la Biblia. Porque podemos tener fundamentos que no sabemos de dónde vienen, ¿verdad? O no tener fundamentos. No sabemos de dónde vienen las cosas que creemos, de dónde se originan realmente. Frases aisladas, sacadas de contexto, ¿verdad? Tal vez parte que vienen de la Biblia, pero no se aplican a nuestra vida. Dichos populares, ¿verdad? Atribuidos a Dios, pero que no se encuentran en la Biblia, ¿verdad? Ayúdate, que yo te ayudaré, ¿verdad? Es una frase muy conocida, pero que no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces la gente dice, yo tengo mucha fe, ¿verdad? En que Dios me dará
o hará esto, o esto otro, ¿verdad? Porque se lo estoy pidiendo, ¿verdad? Pero eso que pedimos a Dios es algo que nos lo ha prometido. Entonces, ahí es donde está la importancia, ¿verdad? Si Dios no nos promete algo, entonces no podemos tener la garantía de que lo vamos a tener. Por ejemplo, la salud, ¿verdad? La salud física no es algo que Dios promete en este mundo. Y entonces no podemos tomarle la palabra a Dios y decir, Dios me va a sanar porque Dios lo prometió aquí, ¿no? Le pedimos a Dios, ¿verdad? Y confiamos en que si quiere, nos salvará. Pero no hay una palabra de Él, ¿verdad? De que seríamos sanos. Como estaba esperando, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? De que Jesús le contestara su petición. Era lo único que necesitaba. Si Jesús lo decía, su siervo sanaría. Así debemos de ser nosotros en cuanto a la fe, ¿verdad? Siempre que pidamos algo, siempre que creamos algo, debemos tener una base bíblica donde la podamos aplicar a nuestra vida y tener la completa seguridad que si Dios ya lo dijo, se va a cumplir. Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces muchos de nosotros creímos esto? Creímos esto y lo tomamos como algo cierto, ¿verdad? Hasta que leemos que el Señor Jesucristo dijo que esto no es así. En Juan 8, 43 y 44 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les está hablando Jesús a los judíos. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿En qué vas a creer? ¿En esta frase que ha vivido en tu corazón por muchos años? O tal vez desde pequeño, ¿verdad? De que todos somos hijos de Dios, o le vamos a dar todo el peso a lo que dice Jesús, lo que dice la Biblia. Reconocer y decir, esto que yo pensaba estoy completamente mal. Porque Jesús aquí me muestra que hay hijos del diablo. Y la persona que llega a tener esa mentalidad, desgraciadamente se va a enterar primero que él le pertenece al diablo. Pero hay una promesa para él, ¿verdad? Que el Señor Jesús tiene. Pero saber la verdad es muy importante, ¿verdad? Estar basados en la verdad, no en las cosas como las vemos nosotros, ¿verdad? Nosotros vemos el mundo conforme a lo como somos, ¿verdad? Les decía, como nosotros pensamos, pero no necesariamente como es la realidad. Debemos de ver las cosas conforme a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque esa es la verdadera realidad. No hay como conocer lo que Dios dice en su palabra y tomarle la palabra a Dios, ¿verdad? Dios, tú dices aquí que si yo te confieso en oración mis ansiedades, tú me darás paz. Dice la Escritura, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, solemos perder la paz, ¿verdad? Cuando el temor entra en nuestra mente, cuando algo viene a nuestra vida y nos atemoriza, perdemos la paz y nos volvemos presos del temor, la incertidumbre, la inseguridad de lo que sigue. Es difícil de enfrentar. Cuando una persona es capaz de confiar en Dios, se manifiesta porque sus pensamientos pueden permanecer en Dios, en vez de permanecer en aquella cosa que lo atemoriza. Nuestros pensamientos permanecer en Dios no dice exactamente qué cosa permanecer en Dios, ¿verdad? Pero podemos meditar en su grandeza, en su poder, en el conocimiento que Él tiene del futuro, en su poder para cuidarnos. Y todos esos pensamientos, dice la Escritura, si tú los haces, tendrás paz. Y cuando tú has vivido esta verdad, entonces ya estás preparado, ¿verdad? Porque cuando vuelve a venir, pues vuelves a usar el mismo recurso.
Por eso no deberíamos de ser personas viviendo en una ansiedad permanente, porque deberíamos de tener paz, ¿verdad? Porque cuando viene algo que nos roba la paz, podemos ir a su palabra y su palabra se cumple si la creemos. La fe no es tan complicada. El centurión creyó todo lo que Jesús debía hacer, que todo lo que Jesús debía hacer es decir las palabras y sucedería aquello que dijera. La fe es práctica y es razonable. El centurión razona su fe y la pone por obra, ¿verdad? Mateo 8:9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. O sea, el centurión tenía autoridad sobre sus soldados. Y entonces tenía una completa autoridad, ¿verdad? No le podían desobedecer. Y entonces él lo razona y dice, Jesús, si Jesús es Dios, tiene autoridad sobre todo, sobre las enfermedades, sobre las cosas, ¿verdad? Y entonces, pues él lo razonó, ¿verdad? Y dijo, solamente necesita decir su palabra, porque yo cuando digo mi palabra y le digo a aquel ven y viene, y aquel va, ve y va, se cumple. Dice, igual con Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué se le puede oponer a Dios cuando desea hacer algo? Muchos discípulos anduvieron con Jesús, pero no se dieron cuenta del poder de las palabras de Jesús como el centurión lo hizo. La sola palabra de Jesús obra de manera milagrosa, ¿verdad? Sus palabras no se quedan sin fruto si las creemos. Los discípulos fueron testigos del poder y de la autoridad de Jesús, pero el centurión entendió muy bien que el poder de la autoridad de Jesús estaba en sus palabras. Lo que Jesús promete, Jesús lo va a cumplir, aunque no esté presente él. O sea, esa era su fe. Elevó a Jesús a nivel de Dios, ¿verdad? Si él comandaba 100 soldados romanos, que eso hacía un centurión, Jesús tenía a su disposición más de 12 legiones de ángeles, ¿verdad? Como Jesús mismo lo dice. En Mateo 26, cuando le fueron a entregar, ¿verdad? Y en el versículo 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Jesucristo es poderoso, ¿verdad? Jesús sabía su poder. Él conocía su poder, pero los hombres no necesariamente, ¿verdad? Nuestra fe a veces es muy débil, porque no entendemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es lo que importa, ¿verdad? Una legión en el ejército romano, les decía, estaba compuesta de 60 centuriones, con 100 soldados cada uno. Entonces, Jesús dice aquí que su padre le mandaría legiones, ¿verdad? Que pues una legión está compuesta por 6,000 soldados. 12 legiones serían 6,000 por 12, ¿verdad? Que son 72,000 ángeles que estaban a su disposición. En Segunda de Reyes, capítulo 19, 35, dice la Escritura, para entender la magnitud de lo que se está diciendo, ¿verdad? Dice, aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. El centurión no pensó, ¿verdad? Hablemos de uno que tiene poder o otro que tiene poder, ¿verdad? O sea, tú tienes poder, pues yo también tengo poder, Jesús, ¿verdad? No era su manera de pensar realmente, aunque él razonó sobre el poder de Jesucristo. Imagínense si él se pone a pensar y dice,
O de la autoridad, ¿verdad? Que yo tengo 100 soldados, pero Jesús tiene 72,000 ángeles a su disposición, ¿verdad? No es comparable la autoridad que tenía este hombre con Jesús, ni el propio César, ¿verdad? El rey de Roma, el más alto líder romano, ¿verdad? Tenía ese poder. Pero lo sorprendente, ¿verdad? Es que el centurión reconoció el poder y la autoridad suprema de Jesús. ¿Quién era este hombre para que Jesús le diera un segundo de su tiempo? O sea, él sabía con quién estaba hablando. Y fíjense lo que dice la Escritura acerca de él. Que este hombre, el centurión, era un hombre dadivoso. Era un hombre bondadoso. Era un hombre reverente hacia Dios. Sin embargo, ¿verdad? Este hombre reconocía delante de Jesús que no merecía, ¿verdad? Era inmerecedor. Pero a la vista de los hombres, este hombre, podríamos decir, pues era un gran hombre. Pero él se veía a la vista de Dios, ¿verdad? Y entonces él pudo reconocer y decir, no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, ¿qué forjaba, verdad? ¿O qué hacía su manera de pensar? ¿Qué era lo que él creía, verdad? ¿Qué cambiaba o en qué se basaba en su manera de pensar? ¿En lo que pensaban los demás o en lo que pensaba Dios? Él veía su manera de pensar y veía su propia persona en la manera de pensar que Dios tiene. O sea, esta persona estaba situada correctamente, ¿verdad? Su gran fe no es una fe que tú y yo no podríamos tener. Él creyó verdaderamente lo que dice la Escritura. Pero creemos en todo lo que dice la Escritura. Tenemos fe en todo lo que dice ella. Creemos lo que dice la Escritura, que Dios debe de ser lo primero en nuestras vidas. No debe de haber nada ni nadie más importante que Dios, nos dice la Escritura. ¿De veras lo crees? Entonces, si lo crees, pues tienes que vivir de la misma manera. Que Dios es lo más importante en tu vida. Y sus cosas, pues son lo más importante en la vida. El centurión entendió que las palabras de Jesús tenían el mismo poder, ¿verdad? Como si estuviera físicamente presente para hacer ese milagro. Físicamente presente con la persona que estaba enferma. Las palabras de Jesús tienen el mismo poder de obrar y sanar y la misma autoridad que cuando Jesús está físicamente presente con nosotros en este mundo. O sea, su poder es el mismo. Existe un enorme poder en las palabras de Jesús, ¿verdad? Esté presente o no lo esté. El centurión creyó que las palabras de Jesús tenían un poder absoluto, ilimitado, total, pleno, ¿verdad? Creer en lo que dicen los hombres y elevarlo a la par de lo que dice Jesús es una verdadera desgracia. A creer en las cosas de Dios por medio de lo que otra persona me dice y no lo que la Biblia me dice. Porque tú puedes estar siendo engañado. Como yo lo fui cuando era joven, ¿verdad? Creyendo que todos éramos hijos de Dios. Cuando me doy cuenta que la verdad es otra, ¿verdad? Creer lo que dice un sistema, una institución religiosa, y elevarlo a la par de lo que dice Jesús es algo trágico, ¿verdad? Porque es poner nuestra fe en personas, en sistemas, en religiones, ¿verdad? O peor tantito, ¿verdad? Lo que dice Jesús por lo que dicen los hombres religiosos. Hacer a un lado lo que dice Jesús porque esto me dicen que piense, ¿verdad? Hablan por Dios. Ellos te dicen, Dios enseña esto y esto otro. Pero el mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Que las tradiciones humanas
invalidan la palabra de Dios. En Marcos 7, dice Jesús, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. No hacer diferencia entre lo que es la palabra de Dios y lo que dicen los hombres religiosos es muy importante, ¿verdad? Hay que hacer una diferencia y hay que desechar lo que dicen los hombres y verificar que lo dice la palabra de Dios, porque ahí está el poder, en las palabras de Dios. Decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquella con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, honrar a tu padre y a tu madre tenía un significado de honrarles con nuestros bienes materiales. Pero decían los líderes religiosos, no. Si tú dices lo que le doy a Dios, eso es suficiente, ya no lo están dejando honrar a sus padres. O sea, ¿qué tal si para que en vez de darle a nosotros a los religiosos, en vez de darles el dinero a ellos, dice, me van a dejar sin una parte porque le van a dar la otra parte al padre o a la madre, ¿verdad? Se estaban pensando en sí mismos. Como en la situación también que hablaba Pablo, ¿verdad? Vemos que la gente quería que fueran celosos porque querían que los buscaran a ellos. Así es la religión, ¿verdad? Y los hombres religiosos. Se quieren que pongamos como hombres nuestra confianza en ellos, en vez de ponerla en la palabra de Dios. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos, ¿verdad? Sin lugar a duda, ¿verdad? Y el menos leído. La mayoría de las personas nunca han leído la Biblia completamente de principio a fin, siendo que ahí están la verdad, siendo que ahí está aquellas cosas que si encontramos una promesa para nosotros, Dios la cumplirá. Porque Él lo dijo, Dios es un hombre, es un ser de palabra. Para Dios, su palabra es lo más importante. Dios le da mucha importancia a su palabra. Entonces, si Él te promete algo, Él lo va a hacer. Por eso leíamos en Eclesiastés, en estas semanas pasadas, ¿verdad? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque así es Dios. Si Dios promete, Él lo cumple. Dios no promete sin cumplir las cosas. Por eso debemos tomarle la palabra a Dios. Cuando Él te promete algo y veas que es para ti, hazlo tuyo, porque Él lo hará realidad, ¿verdad? Entonces, la fe debe ser sencilla, ¿verdad? Pero debe estar puesta en la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos de tener algún versículo o algo donde nos tomemos de sus palabras, ¿verdad? Y las hagamos nuestras. Volviendo al centurión, ¿verdad? El centurión tenía cierto estatus en el Imperio Romano. Tenía a su cargo 100 soldados. Este hombre era amado por los judíos. Era un hombre de estatus económico alto. Tenía 20 veces más su sueldo que los otros soldados. Era un hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes. Y decían aquellas personas que abogaban por él, Jesús, haz lo que este hombre pide porque él lo merece. Pero este hombre no pensaba así, ¿verdad?
ante Jesús, él se humilló, ¿verdad? Entonces la humildad del centurión opera en conjunto con la gran fe. Cuando tenemos fe y somos humildes, no hay nada que le impida a Dios contestar aquellas cosas que le pidamos, ¿verdad? O que le pidamos, que sabemos que Él nos ha prometido, ¿verdad? Vio este hombre lo que otros no veían, ¿verdad? El pecado vivía en él. Por eso decía Pablo, ¿verdad? Miserable de mí. Tenía más claridad que otros sobre su condición. Nada propio tenía de valor. Comparado con Dios, no comparado con los hombres. Comparado con Dios, decía, pues, ¿quién soy yo, verdad? Soy tu creación. No merecedor de recibir. Nada que ofrecer a Cristo, ¿verdad? Dios no nos necesita. La Escritura nos dice, ¿verdad? Correctamente. Nosotros necesitamos a Dios, pero la verdad es que Dios no nos necesita. Somos su creación. Pero Él, como el alfarero, ¿verdad? Que estaba haciendo un vaso y que no le gustó, lo puede destruir y tirar. Porque nosotros también así somos con lo nuestro, ¿verdad? Ya no lo quiero y destruyo aquello porque es mío. Y entonces yo lo puedo destruir. Porque ya no lo quiero. Somos de Dios, le pertenecemos a Él. Pero la confianza del centurión estaba en Jesús, ¿verdad? Un hombre que él veía que desea nuestro bien. ¿Te sientes inmerecedor? No es un sentimiento incorrecto, ¿verdad? Sentirnos así. Porque somos inmerecedores, ¿verdad? Pero cuando somos inmerecedores, es fácil ir a Jesús con las manos vacías. O sea, no teniendo nada que ofrecer a Dios. Y algo revelador es que eres más pecador de lo que te imaginas. Más impío de lo que crees. Totalmente incapaz de agradar a Dios. O de ganarte el favor de Dios. Sin Cristo no podemos lograr nada. Somos incapaces, ¿verdad?, de escapar de nuestra condición como pecadores perdidos, como enemigos de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, esa es la confianza, ¿verdad? Que el día que yo muera, pues yo heredaré, ¿verdad? Aquello que Dios le ofreció y le dio al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Cristo, nuestro hermano mayor, ¿verdad?, recibió toda la herencia de Dios y la comparte con nosotros, con aquellos que hemos creído en sus palabras, ¿verdad? Que le hemos tomado su palabra y la hemos creído y le hemos recibido, ¿verdad? Y le hemos entregado nuestra vida. Porque sus palabras son suficientes. Sus palabras obraron para sanar a su siervo, aunque estaba lejos. Tener una gran fe no va con el orgullo. Cuestionar las promesas de Dios sería una forma de orgullo, ¿verdad? Cristo ha prometido salvar a aquellos que han puesto su confianza en Él y le han recibido. Decía, yo he confiado en Él, ¿verdad? Le he recibido. Y yo puedo declarar que soy salvo por lo que Jesús me prometió, ¿verdad? No es que yo me crea mejor o yo sea orgulloso, ¿verdad? Porque no está basado en nada que yo hice. Está basado en lo que Jesús dijo, ¿verdad?
Y lo que Jesús dijo tiene cumplimiento, ¿verdad? Cuando Dios promete algo, Él lo cumple, ¿verdad? Cuando Él dice algo, se realiza. Confío en Él, ¿verdad? Pero tengo la seguridad de que soy salvo, ¿verdad? Porque decir lo contrario sería hacerle a Dios un mentiroso. Porque Dios es el que lo prometió, ¿verdad? Sería un insulto a Dios mismo, ¿verdad? Puede parecer presuntuoso, ¿verdad? Presuntuoso decir que yo voy al cielo, ¿verdad? Decir que yo soy salvo. Pero no lo es, ¿verdad? Decía, porque no depende de mí o de nosotros, no depende de nuestros méritos. No tengo nada que ofrecerle a Dios, ¿verdad? Para ganarme la salvación, porque soy inmerecedor de ella. Todo depende de Dios. Y Él lo prometió, y lo que Dios promete, Dios lo cumple, ¿verdad? Espero que podamos leer la Biblia, ¿verdad? Llegar hoy a nuestra casa, o mañana, cuando estemos leyendo la Biblia, y de veras poner atención en lo que Jesús o Dios nos está diciendo. Y si es algo que nos está prometiendo y lo queremos, tomarle la palabra, ¿verdad? Y hacerlo nuestro. Porque tiene grandes promesas la palabra de Dios, ¿verdad? Y es un Dios bueno que quiere nuestro bien. Entonces, tomémosle su palabra, ¿verdad? Y tengamos fe. Fe como este hombre, ¿verdad? No una fe que viene de nosotros, ¿verdad? Sino que la Escritura nos enseña, ¿verdad? Que la verdadera fe viene de Dios, ¿verdad? Cuando leemos su palabra y la creemos. ¿Sí? Que Dios les bendiga.